Entre 1600 y 1750 estuvo el periodo barroco. Una de las principales corrientes filosóficas de este periodo provienen del interés renacentista por las ideas de la antigua Grecia y Roma, que era que la música era una herramienta de comunicación y despertar emociones en los oyentes. En este video hablaremos sobre los simbolismos de Bach, las figuras retóricas que él utilizaba para plasmar esas emociones en su música. Antes de hablar de Bach es necesario saber que al inicio del periodo se crearon géneros y estilos que más adelante Bach dominaría. Vamos a hablar un poquito de ellos. En la parte vocal lo podemos dividir en dos, en profano y en religioso, que más adelante lo profano influenciaría demasiado a lo religioso. Iniciemos con lo profano. La ópera. Con la creación de la ópera inició se puede decir, el periodo barroco. Desde ahí inicia. Y es un canto con danza, con teatro, escenografía, una mezcla de todo. Ya en la cantata es una combinación, cantata significa que se puede cantar. Por lo tanto, es una combinación de elementos del madrigal, del concierto, de la monodia, canciones de danza, las arias, los modismos nacionales, etc. Las áreas estróficas es ponerle música a la poesía, pero sin perder la línea de pensamiento del poeta. O sea, ¿cómo se logra esto? Poniendo la misma melodía en todas las estrofas. En ocasiones se le hacía variaciones rítmicas muy menores, pero eran la misma melodía. Y el medio concertato, que anteriormente los instrumentos lo que hacía era doblar como las voces, pero en este no. En medio concertato lo que hacía era hacer partes individuales tanto para la voz como para los instrumentos, así que los instrumentos no solo doblaban la voz, sino que tenían una parte individual. Hablemos ahora de la parte religiosa. Se puede clasificar en tres. Está el estilo antiguo, que es el contrapuntismo imitativo de la etapa anterior. Les enseñaban a hacer esto al estilo de Palestrina. Uno de los compositores que utilizaba esto era Monteverdi, pero él también utilizaba el moderno, o sea, utilizaba las dos. Más adelante fue modernizando y se le fue agregando lo que es un bajo continuo y ritmos más regulares. También está el estilo concertado, que lo podemos dividir en pequeño concierto o gran concierto. El pequeño concierto es el que utiliza pocos recursos, ya sea una o dos voces, una o dos instrumentos y ya. Mientras que el gran concierto utiliza más recursos, utiliza varios solistas, uno o dos coros, utiliza sinfonías, orquestas, un bajo continuo, o sea, muchos más recursos. Y ya la oratoria la podemos encontrar tanto en latino e italiano. El latino, como su nombre dice, está en latín y tiene un historicus, que es como un narrador, con personajes principales, y al final todos los cantantes se reúnen en un coro. Mientras que el italiano no tiene un historicus, o sea, no tiene un narrador, tiene alternancia de recitaciones y arias, que es como que el cantante haya solo una voz para expresar como las emociones del personaje, ¿cierto? Y para que la congregación como que también se incluya y se sienta las emociones del personaje, y utilizan los recursos mayores. Es como una ópera, pero al ser religiosa no utiliza teatro. Vamos a continuar con el instrumental. El instrumental lo podemos dividir en formas y estilos. Podemos encontrar la danza, que está a ritmos marcados y con una estructura y frases breves, y está en binario, casi siempre era en binaria, con secciones A, B, B. A siendo la modulación de tónica a dominante y la B siendo la modulación inversa, que podía tener el mismo material melódico o podía cambiarlo. Ya el contrapuntismo es aplicar la técnica contrapuntística vocal para los instrumentos, y aquellas piezas que tuvieran este estilo eran casi siempre con un mayor rigor formal. El fantástico, que era la improvisación, en esta época era súper importante la improvisación en los instrumentos y en el bajo continuo. Ya en la parte de las formas podemos encontrar la fuga, que era un tratamiento contrapuntístico que más adelante se volvió más utilizado,
y era un tema que el tema o el sujeto entraba sucesivamente en las diferentes voces. En la suite es la asociación de danzas procedidas habitualmente por un preludio con el estilo fantástico, y la sonata, que era inicialmente para instrumentos de vientos, pero más adelante se fue evolucionando y se compuso de varios movimientos. La sonata se puede dividir en dos: en la sonata de Chiesa, que es la sonata de iglesia, que alterna movimientos lentos y eso se llama homofónicos, y movimientos rápidos, que son los contrapuntísticos, y la sonata de cámara, que es la sonata de cámara, que iniciaba con un suite, porque es una combinación de danza con un preludio en fantástico y combinada con instrumentos incluyendo el bajo continuo. Se puede encontrar como el trío, que son dos instrumentos, dos voces más el bajo continuo, o el solo, que es un instrumento más el bajo continuo. Y ya para terminar, totalmente la parte de los géneros, está el concierto, que también utilizaban este término para incluir piezas con dos o más grupos de instrumentos. Y pues se puede dividir en concierto de grupo, que es donde los solos se reparten en todos los instrumentos del grupo, así cada instrumento tiene un solo. El concierto solista, que es que un instrumento solo se contrapone a un grupo, y el concierto grosso se contrapone a dos grupos de instrumentos, ya sea pequeño, que es uno o dos violines más el bajo continuo, y el grosso o grande, que es uno o dos violines, una viola y el bajo continuo. Continuemos con los simbolismos ahora sí de Bach. Vamos a hablar sobre los de alegría y los de tristeza. Bach utilizaba para la alegría lo que es el ritmo dáctilo, que es como un pum, pum, pum. O sea, una larga y dos breves. También se le puede conocer o diferenciar como el galope de los caballos. Él utilizaba este ritmo para representar la alegría, una hipotiposis de gozo. Una hipotiposis es una figura que quiere pintar una idea, en este caso una de gozo. La canción que estamos escuchando en este momento utiliza este ritmo. Continuemos. Para gozo, para el júbilo, él utilizaba el ritmo de 3x4 tresillos por pulso, que también significaba la Trinidad. Pero en este caso él utilizaba para simbolizar la alegría duradera, porque las notas eran constantes, se multiplicaban y la melodía era continua. Entonces él representaba que la alegría no se acaba. Ya para la figura de dolor, Bach utilizaba el pasos duriuscos, que significa paso un poco duro, que es hacer la escala cromática hacia los graves, algo así. O sea, por semitonos. Él utilizó esto en el crucifijo en si menor de Bach, donde podemos ver que las notas altas están como cantando sus lamentos, mientras que las notas del bajo están haciendo la escala cromática, o sea, el pasos duriuscos. En esta misma misa hay una parte donde dice gloria, que se vuelve alegre. Y después en la parte que dice paz en la tierra hay un contraste, ya que se vuelve de lo alegre a lo sereno, como a la paz. Este contraste se le llama antítesis. También a la parte donde dice a los hombres de buena voluntad hay una fuga, lo que ya hablamos anteriormente, lo que es la fuga. Y esta fuga es el símbolo de la variedad de los seres humanos en alabar a Dios. Entonces, la antítesis es el contraste y la fuga, que también utilizaba como un símbolo para representar la variedad y multiplicidad de los seres humanos en alabanza a Dios. Y ya con esto terminamos el video sobre los simbolismos de Bach y los géneros y estilos del barroco.